Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, en este tiempo de gracia en que el Altísimo me envía a ustedes para amarlos y guiarlos por el camino de la conversión, ofrezcan sus oraciones y sacrificios por todos los que están lejos y no han conocido el amor de Dios. Ustedes, hijitos, sean testigos del amor y de la paz para todos los corazones atribulados. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales en el sábado de la Santísima Virgen María, el programa de la mano de Nuestra Señora bajo el auxilio de San José, todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas, sábado de la cuarta semana de Salterio. Estamos en la semana 20 del tiempo ordinario. Nuestra Iglesia Católica celebra hoy la memoria de Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars, virgen. Nació en Lérida, España, el 9 de enero de 1843. Estudió para maestra en la ciudad de Lérida, pero sintió la llamada a la vida religiosa, por lo que ingresó en el monasterio de las Clarisas de Briviesca, en Burgos. Empleó toda su vida al servicio sin descanso de los ancianos desamparados. Fundó el Instituto de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, congregación que tiene como espiritualidad acoger a los ancianos más pobres en un ambiente de familia para poder atender todas sus necesidades, tanto materiales como de tipo espiritual. Es patrona de la ancianidad. Tiempo de jubileo, tiempo de indulgencia, 30 de julio a 1 de octubre de 2023. Templo de Santa Teresita del Niño Jesús, sector Laureles, Medellín. Bueno, vamos a continuar con Alejandra Aristizábal, este conocimiento tan importante de la personalidad de los pastorcitos de Fátima. ¿Por qué esto? Pues porque nosotros todos conocemos la historia de Fátima, pero no la historia, los rasgos de la personalidad de los pastorcitos. Nos parece muy importante conocer cómo eran, quiénes eran, y sobre todo para resaltar que eran muchachitos, niños comunes y corrientes, caprichositos como todo niño, pero fueron moldeados por una maestra especial que fue la Santísima Virgen María. Seguimos entonces con Alejandra. Íbamos ayer en... Estábamos hablando pues de los pilares que eran centrales en ellos, que era la oración, la penitencia y el amor por la Eucaristía. Podríamos decir la oración básicamente con el rezo del rosario, la penitencia con el hecho de hacer sacrificios por los pecadores y el amor a la Eucaristía pues tanto en Francisco como en Lucía. Entonces decíamos que Francisco era más bien introvertido, era más bien un contemplativo, era muy honesto, que era bastante veraz, era muy valiente, era un chico que no le daba miedo confrontar a quien fuera. Recordemos, sabemos que ellos fueron encarcelados en agosto, justamente no se les permitió que tuvieran la aparición el 13, sino que se los habían llevado para la cárcel, y él era tan valiente que allí en la cárcel parecía un hombrecito en miniatura, pues en medio de todos estos presos nos dice que él era dándole ánimos a Jacinta y a Lucía.
también era una persona exhortativa. O sea, él no tenía miedo de cuando veía a sus compañeras que ya se estaban yendo por otro camino después de las apariciones. Por ejemplo, Lucía habíamos comentado que era muy dada a la fiesta también. Jacinta gustaba de bailes y de cantos. Lucía era dada a las reuniones y a las fiestas, entonces a ella siempre la invitaban para que hiciera las fiestas porque era el alma de ellas como niña, ¿no? Iban también las hermanas que ya pues configuraban las fiestas grandes. Llega un momento en que el nuevo párroco de esta pequeña aldea allí donde están en Portugal dice que empieza a predicar contra los bailes. La mamá de Lucía entonces prohíbe a las hermanas ir a los bailes. Para ellas es un sacrificio muy grande porque se reunían, hacían comilonas, hacían juegos y eran bailes, digamos, sanos, no lo de ahora. Pues después de que viene a la Virgen, Lucía Lucía ya como que siente que eso no está bien. Y Francisco entonces, cuando la ve desviándolo, una vez le invitan a ella a un baile muy importante, en alguna especie de feria. Entonces, ella va a ir, pero Francisco entonces le dice, no vayas a eso no gusta a Nuestra Señora. Y le dice, mira, si no sabes qué decir, di, como todo mundo sabe que tú ya viste a Nuestra Señora, que ella se te parece, di que desde que la viste le prometiste no volver a eso. Entonces ya con eso la salva y ella corta con esa tendencia natural que tenía y dice que aprovechan para ofrecer ese sacrificio a la Madre de Dios. Es decir, el mismo Francisco evangelizaba a Lucía ocasionalmente. Imagínate, o sea, entre ellos mismos, entre los pastorcitos, se ayudaban según las cualidades de uno y otro. También metían la pata, ya sabemos que Jacinta, por ser tan extrovertida, y ella fue la que, habiendo ellos acordado guardar el secreto de Nuestra Señora, ella lo lanza, ella dice, qué señora tan linda, qué señora tan bonita, y no es capaz de callarse. Dije, no vas a decir nada, dicen, ellos acuerdan eso. Y ella ya en su casa lo primero que hace era decirle a la mamá que vimos a Nuestra Señora, y ahí se riega todo esto y empieza el problema para las familias. Eso pasó en el Evangelio. Les decía Jesús en algunas ocasiones, esto no se lo contáis a nadie, y salían a contar los milagros, que son verdades que revientan el corazón. No, y como dice alguien por ahí, dichosa culpa, porque entonces, no se supiera quizá eso, no sabemos qué hubiera pasado. Lucía tiene un carácter más bien reservado, aunque de alma fiestera y muy alegre. Ella es muy alegre, pero hay muchas cosas que ella se guardó. Si no fuera porque a ella, digamos, le obligan, en el carácter de obediencia, su superior, el obispo, diferente, claro, a escribir las memorias, habría muchas cosas que no conoceríamos. Y estos detalles que estamos refiriendo. Muy bien, en otra ocasión es Jacinta la que exhorta a Lucía, por ejemplo, o sea, entre ellos se apoyaban. Hubo un momento para las apariciones del 13 de julio, que es donde les muestra el infierno, la Virgen, en que Lucía tuvo una tentación tremenda de no ir. Un sacerdote de aquella época decía, estaban siempre en la duda con las apariciones. Hablamos un poquito de las familias. Y hay algo muy particular. En la familia, los pastorcitos de los dos primos, Jacinta y Francisco, los apoyaban. O sea, el padre y la madre los apoyaban con mucha prudencia porque no sabían si era verdad o no, pero siempre defendiéndolos. Lucía, sí no. En Lucía, la madre estaba cerrada en que eso era una mentira. Incluso murió pensando que su hija había creado una gran mentira. Ella no tuvo ese convencimiento. El padre sí creía, pero muy prudentemente, y tampoco pues iba a entrar en discusiones. Ya sabemos que eran matrimonios muy bien hechos con la esposa y esto, y él más bien tenía esa lejanía, esa prudencia, pero en el fondo creía. Entonces Lucía sufre mucho, y ante esta incredulidad de su madre, ella se pone también un poco en dudas, y mucho más cuando un sacerdote dice, estas apariciones no pueden ser reales, eso debe ser obra del demonio, porque es que sucede que en las apariciones reales la Virgen normalmente manda a que le refieran todo a un confesor, y aquí antes le estamos preguntando, ¿qué viste? Y es un silencio porque ellos trataban de mantener todo muy en secreto, no dicen nada de lo que se refiere, es que no, que es un secreto todo esto. Entonces eso le caló a Lucía fuertemente y ella llegó a pensar que podría ser más bien el demonio el que se les estaba apareciendo. Y como sucedía que a raíz de estas apariciones la familia de Lucía
se refiere que sufre muchísimo porque empiezan a llegar personas. En un mes un montón, luego más, de tal manera los campos donde se aparece la Virgen eran los campos de la familia de Lucía, quedan acabadas las cosechas. No, se les dañó la vida. La economía se vino a pique, las ovejas incluso tuvieron que venderlas porque luego venía tanta gente que no tenían pues manera de poder mandar a los pastorcitos a hacer su trabajo, váyanse todo el día por allá. No, venía gente cada rato a la casa de estos pastorcitos, tanto de Lucía como de los dos primos, a preguntarles cosas, a buscarlos, a pedirles que hablara con la señora, que les pidieran curaciones, que le pidieran milagros, que miren mi situación, a contarles sus vidas y sus dolores, o a querer orar con ellos, o simplemente a curiosear, ¿cómo así que se te aparece? A ver cómo es. Todo tipo de personas, eclesiásticos, médicos, gente del común, todo tipo. Entonces, eso los desgastaba muchísimo. Y llegó el momento en que tuvieron, no pudiendo mandar ya a ellos a cuidar el rebaño, lo tuvieron que vender. Entonces, una situación económica, familiar fuertísima. Muy difícil. Y hay un aspecto en el cual quisiéramos hacer un paréntesis rápido. Hay libertad de creer o no creer en apariciones. No es palabra de Dios. Eso no hace parte de la revelación. Pero Dios se la pasa comunicándose con el mundo de muchas maneras. Y una de esas maneras es permitir las apariciones. Esto entra de un discernimiento, esto no es obligación para nadie. Pero son aspectos para discernir cómo hay comprobaciones en la conducta de los videntes que denotan la certeza, la seriedad de una aparición. Les mostró el infierno. Hoy en día, pues que esta lección pueda servirnos, porque el infierno, según las teorías modernas de muchos, y lamentablemente de alguna teología, no existe. De alguna manera Dios nos hace saber que el Evangelio que habla del infierno está diciendo la verdad. Y aquí a través de unos niños nos está comentando que el infierno sí existe, así de simple. Y así es, Orlando, o sea, tal era la importancia de esa visión del infierno que mira es la única vez en que se refiere Lucía en sus memorias que tuvo esta tentación de no ir. Como ella era la mayorcita y la principal, digamos, que arrastraba a los otros, pues los otros dos niños no iban a ir tampoco. Recordemos que la que veía y hablaba con la Virgen era Lucía. Jacinta la escuchaba pero no podía hablar con ella y el otro niño solamente la veía pero no la escuchaba. Entonces si no iba Lucía no se iba a poder hablar con ella, simplemente le iban a ver. Qué buen entonces dato. Se dañaba la todo. La Virgen dialogaba con Lucía. Jacinta veía y escuchaba pero no podía entablar conversación. La veía y la escuchaba, ella. La veía, la escuchaba pero no dialogaba. Y Francisquito solo veía pero no escuchaba. Nada. Una pedagogía tremenda. Luego las niñas les tenían que decir, él preguntaba ¿qué dijo? Entonces ellas le comentaban, bueno, pero él sí veía. Muy bien, entonces ante esta tentación es Jacinta la que viene a educar a Lucía y le dice, no puede ser el demonio. Me parece un poco risible porque en su lenguaje de niña le decía, no, Lucía, no es el demonio dicen que es muy feo y Nuestra Señora es muy bonita, ¿cómo puede ser el demonio? Eso no puede ser, déjate esas tentaciones. Y cómo el demonio iba a trabajar contra sí mismo, mostrándoles el infierno. ¿Acaso Cristo en el Evangelio no dijo que todo reino dividido perecerá? El demonio no es tan bobo. Eso fue tremendo. Entonces ahí con su personalidad Jacinta pues logra ayudar un poco a Lucía a recapacitar, pero también con la oración. Los dos pastorcitos se postran a orar y pasaron toda la noche, dicen ellos, después refieren a Lucía, llorando y orando por ella para que se le quitara esa cuestión de que estaba cerrada en que no iba a ir, que porque lo que iba a ir era encontrarse con el demonio, que esa señora no era la Virgen, sino el demonio que le estaba engañando, según lo que el padre había dicho. Muy bien, entonces, y mira, y al otro día, ¿qué pasó? Cuando ellos pasan, pues a decirle, entonces no vas a ir, pasan por la casa, y ella después dice, sí voy a ir. Fue la alegría más grande y dice que se acabó esa tentación y ella sintió una alegría muy grande y allá fueron y mire lo que pasó,
que la visión del infierno es uno de los mensajes centrales de Fátima. Por algo la Virgen no lo quiso traer, porque ahora ya mucha gente sí, como dices, no cree en el infierno. Bueno, es un rasgo pues de ellos, de cómo se ayudaban. Otra forma en que se apoyaban era con los sacrificios. La Virgencita pues les pide sacrificios por los pecadores, porque muchas almas van al infierno, porque no hay quien rece y se sacrifique por ellos. Entonces ellos empiezan a hacer sacrificios, y un sacrificio que hacen es mortificarse cogiendo ortigas. Las ortigas son puntudas, lastiman. Entonces dicen que notan en su labor de pastores que esa matita les hace daño, y dicen, vamos a ofrecer este sacrificio. Y empiezan a hacer unos sacrificios tremendos. Y dice, ahora, ¿quién hace esto? ¿Quién busca un sufrimiento? ¿Para qué lo hacían? Para ofrecer al Señor por la conversión de los pecadores. El ángel de Fátima también los había entrenado. Les había dicho, de todo lo que podáis, hacer sacrificios por los pecadores, ¿no? Y les había enseñado unas oraciones, la oración del ángel de la paz, en que se pide reparación a la Santísima Trinidad. Ellos hicieron esto y también buscaban, se usaban un silicio, una cuerda, pues digamos una especie de silicio, una cuerda que encontraron en una carretera, dijeron, ve, esto parece que hace daño, repartámoslo en 3 pedazos y pongámonosla. Esa es la cuerda que la Virgen luego en una de las apariciones le va a decir, el Señor está contento con vuestros sacrificios, pero no quiere que uséis la cuerda de noche. Esa cuerda iba a ser una reliquia, pero ellos, como todo lo mantenían muy escondidito, se quedaban calladitos cuando venían las familias, por como tenía ese ambiente de incredulidad. También habían decidido, la Virgen les decía que algunas cosas no las dijeran todavía, en fin, se pasaban esa cuerda escondida así, y finalmente Lucía quemó esa cuerda, pues ya cuando ellos luego murieron. Ellos vienen a morir por la gripe española, que se da pues después de la Segunda Guerra Mundial, en 1919 está muriendo. Una terrible epidemia de gripa. Mató millones y millones y millones de personas. Ahí murieron, con esta epidemia de la gripe española, murió Francisco y Jacinta, Lucía nada. Y sobrevivió Lucía. Hay algo muy particular, habíamos hablado del carácter cristiano de las familias, la familia de Lucía era bastante caritativa, esta también, pero la familia de Lucía, la mamá, a pesar de mantener esta incredulidad, ella se movía mucho a la caridad, y en toda esa, cuando llegó la gripe allí, esa peste, ella se iba a atender a estos enfermos. También el papá, mandaban las hermanas, los hijos, a Lucía también, hasta atender a personas que tenían tuberculosis, y les decían, pero vos no te estás exponiendo, le decían al papá, exponiendo a tu hija a una enfermedad, al contagio, con todo ese intercambio con los enfermos. Corrían el riesgo de la caridad, es gente muy santa. Él decía, el papá de Lucía decía, no creo que el Señor me pague mal por bien, y si así es, pues será su voluntad, ¿no? Pero yo estoy pues dando para ayudar a estas personas, no creo. Y en efecto, nadie de la familia pues de allí. En la reciente pandemia tuvimos mucho miedo de ayudar. Imagínese. Que nos quede eso de lección. Pero en la casa de los pequeños, Francisco y Jacinta, sí se contagiaron, y se contagiaron pues ellos dos. Recordemos que la Virgen, de todos modos, todo está en el designio de la providencia. Claro. La Virgen había dicho que ellos pronto los iba a llevar al cielo, pero que Lucía se iba a quedar aquí en el mundo para establecer la devoción al Inmaculado Corazón. Exacto. Entonces muere Francisco el 4 de abril de 1919, ¿no? Y ya en febrero, el 20 de febrero, muere Jacinta. Por eso ya el 20 de febrero se estableció como el día de los dos pastorcitos, los dos juntitos, de Francisco y Jacinta, aunque Francisco haya muerto en otra época. Y Lucía ya indicamos en qué fecha murió, ¿no? En 2005, en febrero también. Pero ella tiene una misión mucho más prolongada, digamos, que es escribir todas estas memorias, y luego ya va a tener una visión del Inmaculado Corazón de María, como usted sabrá, ¿no? En Pontevedra, en España, en el convento de las Doroteas. Al año de que muere Jacinta, la segunda, el primero que partió fue Francisco, entra en el convento Lucía, ¿no? En el convento de las Doroteas, pero ya va a terminar luego en el Carmelo de Coimbra, ahí en Portugal. Entonces, hay muchos detalles que podemos referir. Todo esto de las familias, todo esto de la personalidad. También sería interesante hablar un poco sobre la espiritualidad, porque algunos, tanto a Francisco como a Jacinta y a Lucía, los marcó diferente. Es la misma aparición, pero los marca diferente.
por ejemplo, a Francisco, le da una impronta más de consolar a nuestro Señor. Entonces, en Francisco muchos ven lo que es la vida contemplativa, o sea, que se dedican a orar y a consolar a nuestro Señor. Él se alejaba, se iba a lugares apartados, gustaba mucho la naturaleza, bueno, él gustaba de tocar una flauta que tenía, gustaba de la poesía, eran esas almas, ¿no? En la naturaleza veía a Dios, decía que amaba mucho los pajarillos, los cuidaba de que no se los robaran, les daba comidita, se escondía a rezar porque la Virgen le había dicho que rezara muchos rosarios. Entonces tuvo una aparición del demonio. Después de que vieron el infierno, hubo un momento en que escondido él se iba, dejaba a las primas y se iba. Decían, no me busquen, no me llamen tantas horas, voy a ir a rezar. Y se quedaba, no ve que la Virgen me dijo que para ir al cielo tengo que rezar muchos rosarios. Se lo tomó a pecho, se iba entre rocas y se escondía por allá a rezar el rosario. Una vez lo escucharon las dos niñas llamar pidiendo auxilio y ellas, preocupadas, sin saber bien dónde estaba, escuchando los gritos, buscaron llegar a él. Cuando llegaron lo encontraron, dice, arrodillado, pálido y asustadísimo, como congelado. Entonces dijeron, Francisco, ¿qué pasó? Dijo, era uno de esos bichos de fuego que vimos en el invierno que nos mostró Nuestra Señora. O sea, tuvo una aparición de un demonio, Francisco. Claro, por permisión de Dios, una tentación, pero como Dios es más fuerte... O un combate, no sabemos. Sí, pero permisión de Dios porque Dios permitió. Ya el demonio podría uno inferir que estaba enojado por lo que estaba haciendo Francisco. Se dejó coger. Es que, vea, el demonio en medio de todo es como bobo también, porque se deja coger. Cuando usted tiene un proyecto bonito y te resulta un estorbo y con discernimiento te das cuenta que es del demonio, pues le choca al demonio. Si le choca es porque es bueno. Y respecto a esto de las personalidades, realmente lo del infierno no, o aparentemente, digamos, no había impresionado tanto a Francisco como a las dos niñas, sobre todo a Jacinta. Entonces, no sabemos, pues si de ahí pues también fue una tipo... Le tocó su parte. Sí. Le tocó su parte de ese terror. Sí, porque muchas veces se dice que la devoción, que solamente por la parte del amor a Dios y que no miremos la otra parte, que no pensemos en el infierno, que porque eso nos da miedo, terror, que para qué vamos a infundir terror. Hay gente que se convierte también por la meditación en las postrimerías. Que a los niños no se les hable de la muerte siendo una realidad, que ocultenles que una persona se muere siendo una realidad, que no les hable del infierno siendo una realidad. Es decir, el catecismo de la Iglesia Católica no tiene falla por ningún lado, pero los que fallamos somos nosotros, criticando la obra de la Iglesia, criticando el catecismo, que eran tiempos pasados. No. Hay que tener mucha oración y discernir la presencia del demonio, porque así como la verdad es revelada, el pecado tiene que ser revelado también. Sí. Pues se peca y se cree que no. Bueno, de todas formas, ha sido interesantísimo pues conocer estos detalles de estos chicos que no los conocíamos. Volveremos a charlar con Alejandra Aristizábal. Alejandra, muy amable por estos dos programas que nos has suministrado. Son pues bonitas referencias, verdades bonitas de un hecho bonito, histórico, como ha sido Fátima. Sí, un abrebocas apenas, Orlando, pero invitados a conocer un poquito más sobre los pastorcitos de Fátima. Bueno, vamos a agradecerles de manera muy sincera la atención que nos dispensan al sintonizar este modesto programa, que no busca sino fomentar la devoción a Jesucristo a través de la Santísima Virgen María, a través de San José. Les invitamos a visitar ABA Comunicaciones Pastorales. Tenemos excelentes libros, títulos formidables para crecer en la fe. Libros de autores muy convincentes, muy pastorales, extraordinarios. También tenemos estampas muy hermosas, imágenes de los santos de nuestra devoción, una buena colección de imágenes. Las camandulitas, en fin, las medallas. La Liga de la Misa, pues la anotamos acá en ABA Comunicaciones. Es una forma muy práctica de ayudar a nuestra Iglesia Católica, a nuestra arquidiócesis de Medellín. Pero por encima de esto está
la gracia espiritual que se recibe cuando se ofrecen misas por una persona, bien viva o difunta, porque la misa es extraordinariamente eficaz, no es una devoción, es el sacrificio de Cristo ante el Padre. La liga de la misa es la atención más fina que una persona hace a otra, porque esto queda en el corazón, queda en el recuerdo, queda en la eternidad. Las cosas son importantes de regalar, nadie dice que no, pero las cosas son efímeras, las cosas se olvidan, las cosas no tienen la trascendencia espiritual, las cosas no van a la eternidad. Las plegarias y sobre todo la Santa Misa, esa sí va a la eternidad. Agradecemos de manera muy sincera las ayudas que nos brindan: ropa de segunda en buen estado, elementos para el hogar que ya no usan pero aún prestan un buen servicio, enseres del hogar, en fin. También ofrecemos los servicios de vídeo y de audiograbación. Generalmente tenemos cintas viejas en nuestras casas con grabaciones importantes, momentos familiares, conferencias, cursos, homilías, entrevistas, tanta cosa bonita que uno suele a veces tener en las grabaciones. Ya esas cintas, por acción del tiempo, pues se cristalizan y ya no se podrán escuchar. Además que los aparatos para escucharlos también están en desuso con estos cambios rápidos de la tecnología. Nosotros esas cintas las pasamos a sistemas modernos para poderlas actualizar. De la mano de San José, vamos a decirle a la Santísima Virgen María con un gran cariño: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.